Pues muy buenas noches, gracias que ya estamos conectados y muy contentos por tener al doctor Federico Infante de Perú, que estará compartiendo estos minutos este tema tan importante estamos viendo la parte de la psicología transpersonal. Y bueno, hoy podremos escuchar una charla desde el enfoque y la formación, el conocimiento, la experiencia, la investigación que tiene el doctor Federico Infante y la gran aportación, ¿verdad?, que va a tener para que nosotros sigamos formados en esta preparación como máster en psicoterapia y teología transpersonal. Doctor Federico, gracias por haber aceptado la invitación y pues gracias también por estar aquí en nuestro bello país de México y pues bienvenido aquí a esta nación y pues tome el control de este tiempo y queremos disfrutar lo que nos va a compartir. Gracias, Arturo, por la invitación, al pastor Arturo Ruiz de la Red Trascender. Miren vamos a hablar de ansiedad y depresión, que son dos temas que están muy actuales, porque como ustedes saben, en todos los países en el mundo, y particularmente en América Latina, todos los países de América Latina, México y Perú, de donde yo provengo, nos hemos visto muy afectados por esta epidemia de COVID-19, ¿no? Esta epidemia de COVID-19 que se transmite, digamos, por el aire, por la contaminación entre las personas, que ha provocado que mucha gente se enferme, que sea hospitalizada, que esté en los conocidos unidades de cuidados intensivos, que pueda fallecer, ¿no? Entonces esto ha generado mucha ansiedad, porque la ansiedad es un tipo de miedo, ¿no? La ansiedad es un miedo difuso. ¿Por qué? Porque yo no sé exactamente de dónde viene. Yo puedo estar tranquilo, ¿no? Y de repente siento como que me falta el aire, siento como que me mareo, siento que de repente se me ponen siento como cosquilleo en las manos, el corazón que me late muy rápido, ¿no? Entonces comienzo a tener una serie de señales físicas de que tengo una crisis de ansiedad, pero de repente las cosas en mi casa, en mi familia, en el trabajo, etcétera, en la comunidad cristiana están bien, pero de repente me viene, ¿no? Entonces, una de las características de la ansiedad es que yo no puedo reconocer una causa que lo origine. Yo no puedo decir, ya, se originó porque tengo un temor a la muerte, o porque tengo temor a entrar a un ascensor, o porque tengo temor a salir a la calle. No, viene de momento, ¿no? Y las cosas supuestamente están bien, ¿no? Entonces es difícil de focalizar el origen. Es un miedo difuso, ¿no? Y esto se ha exacerbado con esta crisis de la epidemia de COVID-19, porque todos o mucha gente comienza a tener miedo porque se puede enfermar, o si siente que como es joven, de repente, como dicen los especialistas, tiene más capacidad de resistencia, miedo a que pueda traer la enfermedad a la casa y enfermar a los padres, a los abuelos, que son más frágiles, ¿no? Sobre todo cuando pasan de 60, 65, 70 años. Entonces, todo esto genera una sensación de incertidumbre frente a la muerte o frente a la enfermedad, y esto provoca crisis de ansiedad. Entonces, hemos visto muchas crisis de ansiedad que han estado buscando personas consulta psicológica, tratamiento, consejería, ¿no? O consuelo, cristiano, consuelo espiritual, porque se sentían desbordados por esto, ¿no? A esto hay que agregar que, bueno, también esta epidemia ha provocado que muchas personas pierdan su trabajo, ¿no? Sobre todo la gente que estaba en el rubro de turismo o en el rubro de restaurantes y que tenían que estar cerrados durante muchas semanas o meses. Entonces muchos de estos negocios han quebrado. Entonces muchas familias se han encontrado con que el papá, la mamá o ambos
han perdido su fuente de trabajo, ¿no? Entonces eso ha generado desocupación, crisis en la familia. Los hijos que estaban estudiando en la universidad de repente han tenido que dejar de estudiar en la universidad, muchos problemas, ¿no? O las clases durante mucho tiempo se hacían en casa, los colegios se cerraban, había que compartir el celular o había que compartir la computadora, el laptop para las clases, pero 3, 4 hijos más los padres. Había que comprar más máquinas o más celulares, no había presupuesto, entonces generaba también un problema. Y obviamente la convivencia de todos las 24 horas en la casa también generaba estrés, ¿no? Entonces el estrés también venía acompañando todo esto. Bueno, algunas personas han perdido seres queridos, ¿no? Hay niños que han quedado huérfanos, incluso hasta de 2 padres, o por lo menos de un padre, o algunos han visto fallecer a los abuelos que vivían en casa o que vivían cerca. Entonces eso ha provocado un duelo, una tristeza muy grande. Si a eso se agrega pérdida de trabajo, entonces a muchas personas los han sumido en la depresión. Entonces hemos visto que en estos últimos 2 años, desde el 2020 hasta ahora, 2 años un poco más, las personas han visto desbordadas en su salud mental, fruto de esta epidemia de COVID-19. Y particularmente ha generado estrés, ansiedad y depresión. Entonces, ¿cómo abordar esta situación? ¿Cómo resolverla, no? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y desde el campo de la psicología, como mencionaba el pastor Arturo Ruiz, hay una especialidad que se conoce como la psicología o la psicoterapia transpersonal, que todos conocemos las 3 grandes escuelas, ¿no? La conductista, ahora conocida como cognitivista, cognitivo-conductual, la humanística, la psicoanalítica. Eran las 3 grandes patas que tenía la psicología y ha ido surgiendo en los últimos años una 4ª escuela importante que se conoce como la psicología o psicoterapia transpersonal, porque desde el campo de la psicología, desde las ciencias psicológicas, se ha comenzado a tomar conciencia de que es importante la incorporación de la dimensión psicoespiritual en el proceso de curación. Y ya no solamente hablamos de curación, sino de sanación que tienen que tener las personas. Y la propuesta de la psicoterapia transpersonal reconoce que los seres humanos pueden alcanzar lo que se llaman estados ampliados de conciencia, y con estos estados ampliados de conciencia pueden acceder a información espiritual muy valiosa. Obviamente que el camino regio para alcanzar eso son las experiencias espirituales, religiosas, ¿no? En nuestra tradición, las cristianas fundamentalmente, ¿no? Pero no es la única, ¿no? No son las únicas vertientes. Bueno, esta escuela estudia esto y encuentra puntos de coincidencia con las reflexiones teológicas. En ese sentido, yo quiero felicitar a la Red Trascender porque nos está planteando una maestría que está uniendo estas 2 miradas desde la religiosidad cristiana con la ciencia psicológica, cosa que no se está haciendo en ninguna otra parte de América Latina de esta manera tan clara, ¿no? Esta maestría que ustedes están llevando en ese sentido está de vanguardia, ¿no? Y también es, obviamente, comenzar a entrar en terrenos, digamos, nuevos, ¿no? Donde el saber hay que irlo construyendo entre todos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar esta crisis que se ha estado viviendo, ¿no? La ansiedad, aparte de tener la característica de que es un miedo difuso, que yo no puedo decir, yo estoy ansioso debido a esta causa, porque no reconozco el origen de ese miedo, surge de un momento a otro, me puede pasar la crisis de ansiedad o la sensación de estar ansioso en cualquier momento, ¿no? Hace que así como tengo estas manifestaciones físicas que les mencionaba,
de que siento que me falta el aire, que siento que mi mente se va confundiendo y me puedo desmayar, que tengo palpitaciones, que tengo manifestaciones como cosquilleo o en las manos, ¿no? Como que me está pasando un poco de electricidad. O sea, hay una serie de manifestaciones físicas bien acompañada en la parte emocional, del miedo, ¿no? Del miedo al futuro, ¿no? El miedo a la incertidumbre de lo que viene mañana, pasado mañana o de acá a unos meses. Tengo una percepción también desde el lado de lo cognitivo, de que no tengo claridad de pensamiento de cómo voy a afrontar los retos del mañana o de pasado mañana. El COVID nos ha planteado una serie de restricciones como epidemia. Yo he perdido mi trabajo o tengo familiares hospitalizados y me está exigiendo una serie de gastos económicos extras que no estaban previstos, no tengo los recursos, el servicio de salud pública no está respondiendo como debería, entonces me produce una sensación de orfandad, ¿no? De fragilidad, ¿no? Entonces la ansiedad tiene esa característica también, es el temor o la incertidumbre frente a lo que va a pasar en el futuro. Lo que viene hacia adelante. La ansiedad es un miedo hacia lo que viene hacia adelante, más allá de lo que estamos viviendo en el aquí y ahora. En el caso de la depresión, es más bien una emoción de tristeza, ¿no? Una emoción de tristeza muy profunda por algún acontecimiento que se ha dado en el pasado. Entonces, si la ansiedad es esa incertidumbre al futuro, la depresión es una sensación de desolación frente al pasado. ¿Dónde está la salud mental? Está en el aquí y ahora, en el presente. Cuando yo me concentro en lo que pasa en el presente, entonces yo estoy más centrado en cosas que tienen que ver con la realidad. Pero cuando yo me hago haciendo preguntas y no encuentro respuestas sobre el futuro, porque hay incertidumbre, porque hay muchas variables que yo no controlo, comienzo a entrar en estado de ansiedad. O si yo me pregunto por qué pasaron cosas con mis seres queridos y me viene una tristeza de todo lo que ha sucedido, entonces me viene esta sensación como de tristeza profunda que no me abandona, que se llama depresión, ¿no? Si yo pierdo un ser querido, es normal que yo me sienta triste, ¿no? El problema es cuando esto pasa de un momento a otro, ¿no? O sea, si una persona ya pasa a los 80, a los 90 años, yo inconscientemente estoy como dispuesto a entender que hay un ciclo de la vida que puede terminar, ¿no? Pero si es una persona relativamente joven, sana o mayor, pero sana, con todas sus cualidades, y de repente viene un virus o una bacteria, como es el COVID-19, y termina en días haciendo que esa persona fallezca, me agarra de sorpresa y me genera un trauma, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Que situaciones que no estábamos previendo se daban y producían pues una tristeza enorme, ¿no? ¿Cuándo hablamos de depresión? Hablamos de depresión cuando la tristeza frente a la pérdida de un ser querido pasa los 6 meses. Porque sentir tristeza porque fallece un ser querido es normal, ¿no? Y en los velorios, bueno, se llora la pérdida de ese ser querido, se transmuta esa emoción y se acepta de alguna manera la pérdida, y en el transcurso de las semanas, los meses siguientes, como que la persona se va normalizando en sus emociones, ¿no? Se va armonizando en sus emociones. Pero si ya después de 6 meses la persona sigue triste y de repente ha pasado un año, y de que el fallecimiento y más bien la familia se reúne y se acuerdan de los momentos agradables y bonitos con ese familiar, en buena hora. Pero si en esa reunión un familiar todavía sigue llorando, todavía sigue triste, entonces que esa tristeza se ha convertido en una depresión. Cuando nosotros seguimos aferrados a la tristeza de la pérdida del ser querido, más allá de los 6 meses, estamos frente a un cuadro de depresión.
porque no hemos podido asimilar esa pérdida, incorporarla en nuestra vida y seguir adelante. ¿Sí? Entonces eso es una señal importante que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos con las personas que nos piden consuelo o consejo, ¿no? Si está dentro de esos 6 meses es normal que esté triste y que esté llorando, pero si ya pasó ese plazo y todavía de tiempo y todavía esto sigue como llorando al ser querido, es que no ha asimilado y no ha podido procesar e integrar esa experiencia en su vida, y esto está como que maneja un automóvil mirando por el retrovisor y no está mirando la pista y manejando hacia adelante. No está en el presente, está mirando hacia atrás, ¿no? Bueno, entonces esas son algunas pautas que hay que considerar cuando vemos estas situaciones, ¿no? Que se dan con las personas que están pasando por estos momentos. Ahora, hay algunas herramientas que brinda la psicología y que también le podemos dar una reinterpretación desde la psicología transpersonal para darle un componente psicoespiritual que son muy útiles para manejar y afrontar estas situaciones, ¿no? Una de estas herramientas que la ciencia psicológica ha reconocido como muy práctica para afrontar la ansiedad y la depresión también, se llama la respiración diafragmática, ¿no? Porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos personas que nos rodean y que nos piden nuestro consuelo, tenemos que poder brindarles también desde el lado de la psicología algunas herramientas que les permitan armonizarse, ¿no? Cuando las emociones están muy altas, las emociones muy altas, ya sea la alegría o lo contrario, la tristeza o el miedo o la sobreseguridad, cuando estas emociones son como muy, o la rabia, ¿no? O la cólera, cuando son muy fuertes, nublan la razón. El punto intermedio, la armonización entre razón y emoción, es donde podríamos decir que está el equilibrio en el ser humano, ¿no? Cuando la emoción del miedo, la rabia o la tristeza están muy sobredimensionadas, no nos van a permitir ver la realidad adecuadamente. Entonces, si nosotros queremos ayudar a estas personas, a estos que están cerca de nosotros, que nos piden consuelo, si queremos ayudarlos a que vean la vida más realistamente y salgan adelante de manera productiva y amorosa con ellos mismos y sus seres queridos, tienen que armonizar sus emociones con sus pensamientos. Tienen que armonizar la parte emocional con la parte cognitiva. Y bueno, agregaríamos también la dimensión espiritual. Estos 3 pilares tienen que estar armonizados. Si la persona está emocionalmente muy cargada, no va a poder trascender espiritualmente, ni tampoco va a poder tener una visión clara de esto y pensar con claridad para resolver adecuadamente y de manera asertiva las cosas del día a día. Entonces, hay una herramienta que nos va a permitir que se vayan armonizando las emociones, y al armonizar las emociones con el pensamiento, con la parte cognitiva y con la dimensión espiritual, la persona va a poder entonces tener mucha mayor claridad en su vida y va a poder obviamente enfocarse de manera empoderada con las cosas que tiene que hacer día a día. Esta herramienta se llama la respiración diafragmática, ¿no? La respiración diafragmática es una respiración que hacemos los seres humanos cuando nacemos. Si ustedes se fijan, los bebés recién nacidos, si tienen hijos o nietos o sobrinos, en fin, y los han visto echados en su cuna, ¿no? Con los bracitos así hacia arriba, respirando, pareciera que todo el cuerpo respira, ¿no? Porque como que la barriga y todo el pecho se sube y baja, ¿no? ¿Por qué? Porque es una respiración muy profunda. Los seres humanos hemos ido perdiendo este tipo de respiración. La respiración diafragmática, la primera característica que tiene es que es muy profunda. Y ese tipo de respiración, con el correr de los años, lo hemos ido perdiendo. Lo hacemos naturalmente desde que nacemos, pero lo perdemos porque la vida agitada de la ciudad, del campo, en fin, el estrés del día a día, nos hace como que respirar menos profundamente.
Y se llama diafragmática porque debajo de los pulmones tenemos un músculo, que es el diafragma. Es un músculo que sostiene a los pulmones y a los bronquios para que no esté rozando con el estómago, con las vísceras, etcétera, con los intestinos y con los otros órganos que están ahí alrededor, ¿no? Riñón, hígado, vesícula, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos una respiración profunda e inhalamos aire por todos nuestros pulmones, hasta la parte inferior de los pulmones, como hacen los bebés, este músculo naturalmente se va desplazando hacia abajo, se va reubicando, ¿no? Y al reubicarse, lo que hace es expulsar el estómago hacia afuera. Entonces, una de las características de la respiración diafragmática es que se inhala aire tan profundo que todos los pulmones se llenan de aire. El músculo del diafragma se va hacia abajo y suavemente empuja al resto de los órganos hacia afuera. Entonces aparece como que estamos más barrigones, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los músculos se reacomodan de esa manera. ¿Qué pasa cuando nosotros inhalamos aire tan profundamente como cuando hacemos este tipo de respiración? Que el aire se transforma en los pulmones en oxígeno y el oxígeno a través de la corriente sanguínea comienza a recorrer todo nuestro organismo, ¿no? Llega al corazón y desde ahí comienza a ser bombeado a todo nuestro organismo. Entonces la sangre es el vehículo por el cual oxigenamos todo nuestro organismo. Entonces la respiración diafragmática es una forma de respiración que permite oxigenar todo el organismo. La ansiedad se caracteriza porque una de las características físicas es porque respiramos e inhalamos muy poco aire, porque tenemos los músculos del pecho tensos. Estos músculos del pecho como que al estar muy tensos, como que oprimen los pulmones y respiramos muy superficialmente, ¿no? Incluso las personas cuando entran a un cuadro agudo de ansiedad, que le llamamos ataque pánico, van a respirar, si ustedes han visto, como superficialmente, ¿no? Y claro, lo hacen de esa manera y no entra aire, ¿no? ¿Por qué? Porque están respirando y en realidad inhalando muy poco aire. Y no pueden más porque están los músculos apretando los pulmones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa inhalación profunda, logramos desbloquear la parte de los músculos del pecho que están muy cerrados y permite que inhale aire la persona y eso comienza ya a despejar físicamente el pecho, pero además el oxígeno que entra por todo nuestro organismo comienza a llegar al corazón, luego comienza a irrigar nuestras extremidades, luego sube hasta el cerebro, y ahí se va a producir algo interesante. El hormigueo que sentimos en las manos, o las palpitaciones que sentimos en el corazón, o la sensación de mareo, o que nos falte el aire y que nos vamos a desmayar, y algunas personas se desmayan cuando tienen un ataque de pánico, es por la falta de oxigenación. Entonces, con la respiración diafragmática lo que vamos a hacer es oxigenar el organismo. Entonces, poco a poco la sensación de hormigueo que tenemos en las extremidades va a comenzar a bajar, las palpitaciones del corazón van a comenzar a regularse, y la sensación de que me está faltando, que me estoy mareando, que es la sensación porque hay falta de oxigenación en el cerebro, comienza a despejarse y a minimizarse, y la persona comienza a calmarse. Entonces, esa es una herramienta muy importante para prevenir la ansiedad y también para prevenir la depresión o para lograr superar la depresión. Porque la depresión, a diferencia de la ansiedad, que es como una sobreactividad, la ansiedad, la persona está como tratando de hacer cosas, pero sin ser muy efectiva o con sensación de movimiento muy rápido. En el caso de la depresión hay como una lentitud en el pensamiento, lentitud en la acción, ¿no? A veces las personas que están con mucha depresión no quieren ni siquiera levantarse de la cama, o no quieren salir de la casa, o no sienten que tienen la energía como para estudiar o trabajar.
Entonces, cuando hacemos la respiración diafragmática y el organismo se oxigena, se produce en el caso de depresión lo contrario, la persona comienza a activarse más. Entonces logramos esa maravilla que les decía de armonizar la emoción con la parte cognitiva y con la parte espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de la ansiedad el miedo disminuye y en el caso de la depresión la tristeza disminuye. Entonces las emociones comienzan a armonizarse con la parte cognitiva, con la parte espiritual, y a nivel corporal se comienzan a dar cambios importantes. Ahora, ¿cómo es la respiración diafragmática? La respiración diafragmática es una respiración que se hace por la nariz, la inhalación. Inhalamos por la nariz muy lentamente, retenemos un rato, 1 o 2 segundos, y exhalamos lentamente por la boca. Este proceso hay que hacerlo por lo menos unas 20, 30 o 40 veces seguidas, ¿no? Los seres humanos respiramos 14 veces en un minuto. Pero como vamos a hacer esta respiración de manera lenta, no como la estamos haciendo normalmente, vamos a hacer tal vez unas 10 respiraciones, inhalaciones por minuto. Entonces, 40 inhalaciones y exhalaciones, estamos hablando de 4 minutos, no es mucho tiempo. El número 40 parece mucho, pero como se trata de inhalación y exhalaciones, en realidad estamos hablando de 4 a 5 minutos. Y con eso logramos que la persona se vaya armonizando, ¿sí? Entonces, yo les invitaría a que hagamos el ejercicio de la respiración diafragmática juntos y luego vamos a hacer la versión transpersonal o la versión psicoespiritual de la respiración diafragmática. Pero primero vamos a ver cómo esta herramienta es aplicada hoy por los psicólogos o los psiquiatras o los especialistas de salud mental, y que hay muchos estudios que reconocen la evidencia científica de que esto ayuda para estos cuadros: estrés, ansiedad, depresión. Entonces yo les voy a invitar a que, si están en su computadora, a que me pongan en vista de hablante, no de galería, para que me puedan ver a mí en primer plano, ¿sí? Voy a bajar un poco la pantalla para que vean un poco mi pecho. Entonces van a poner una mano en el pecho y van a poner otra mano en la base del estómago. Bueno, esa mano que yo estoy poniendo en mi estómago no la pueden ver por el tema del laptop que tengo, ¿sí? Pero bueno, ya se imaginan. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer esta respiración a mi conducción 3 veces, ¿sí? Lentamente, ¿sí? A la cuenta de 3, ¿sí? Cerramos los ojos, nos ponemos erguidos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, inhalamos, retenemos, exhalamos, inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bajamos las manos, abrimos los ojos. La sensación puede pasar de que uno siente de que exhala más de lo que inhala, eso es común, ¿no? Y lo que estamos logrando es generar una sensación de tranquilidad, ¿sí? Ahora sí, ya que hemos visto que lo podemos hacer, ¿sí? Que lo podemos practicar, vamos a hacerlo ahora de una manera ya un poquito más profunda. Vamos a hacer 20 inhalaciones, exhalaciones. Estamos hablando, lo vamos a hacer durante 2 minutos. Y vamos a ver los cambios que nos produce en nosotros mismos, ¿no? Porque una cosa importante es que si nosotros queremos ayudar a transformar la vida de otros, tenemos que comenzar por transformar nuestra propia vida y conocer qué herramientas estamos utilizando y si realmente funcionan o no, ¿no es verdad? Que lo que dice Federico Infante es cierto o no. Entonces,
vamos a vivirlo, ¿sí? ¿Y qué vamos a vivir? Respirar, lo que hacemos todos los días, ¿no? No nos olvidemos de algo que también es importante con la respiración, que es el medio más valioso para expulsar toxinas que tenemos. Cuando nosotros pensamos, voy a expulsar toxinas, pensamos en la orina y en las deposiciones. Y en tercer lugar, pensamos en el sudor, ¿no? Cuando sudamos. Entonces es cierto, a través de esas tres formas expulsamos toxinas, pero la mayor cantidad de toxinas las expulsamos con las exhalaciones que hacemos con la respiración. Entonces, una buena respiración es también un medio preventivo para evitar cualquier tipo de enfermedad, porque armoniza todo nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, aprender a respirar adecuadamente, retomando esta respiración con la cual nacimos y se desarrolló durante el primer año de vida, va a ser importante, ¿no? Para tener una armonía en todo nuestro organismo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer 20 respiraciones a mi ritmo. ¿Sí? Ponemos otra vez la mano en el pecho, la otra mano en la base del estómago, cerramos los ojos y a la cuenta de 3 empezamos. A ver, 1, 2, 3. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Inhalamos, 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 exhalamos. Última inhalación. Inhalamos, exhalamos. Abrimos los ojos, bajamos las manos. ¿Sí? Volvemos al aquí y ahora. Puede ser que alguno de nosotros nos comience a lagrimear los ojos, ¿sí? Eso es porque estamos
no porque tengamos sueño, que también podemos tener por la hora, ¿no? Sino es porque estamos eliminando toxinas, ¿sí? Cuando los ojos se ponen llorosos, es una buena señal. Quiere decir que estamos eliminando toxinas a través del lagrimeo, ¿sí? Puede ser que alguno de ustedes se ponga a bostezar. También esa es una buena señal, porque eso quiere decir que el cuerpo y los músculos del cuerpo se han ido relajando. Entonces, el bostezo no es un bostezo de sueño necesariamente, sino es un bostezo porque los músculos faciales se están reacomodando porque se han relajado. Entonces, eso es también bueno. O sea, la respiración diafragmática nos permite eliminar toxinas de una manera natural, ¿sí? Y además, a través del lagrimeo y, bueno, entre otras formas, a través de las exhalaciones, y también a través de esto, el bostezo o sin el bostezo, la relajación corporal, nos permite también esto, botar tensiones, eliminar tensiones y sentirnos mucho mejor, ¿no? Entonces, hacer esta respiración, por ejemplo, antes de dormir, nos va a ayudar a prevenir el insomnio. Es normal que tengamos insomnio porque tenemos muchas preocupaciones propias y ajenas, ¿no? Por la labor pastoral o cristiana que hacemos, y además por la vida agitada que tenemos, que además, dicho sea de paso, esta pandemia ha traído una crisis económica en México, en Perú, de donde yo provengo y en todo el mundo. Entonces, tenemos preocupaciones porque muchas veces nuestros ingresos económicos no han aumentado y han aumentado nuestros gastos. Entonces la gente puede tener insomnio, ¿no? Pero si nosotros antes de dormir hacemos 2 o 3 minutos de respiración diafragmática sentados en nuestra cama o echados en la cama, porque esa es la otra ventaja, lo podemos hacer sentados o echados, vamos a irnos relajando y nos vamos a poder dormir y descansar sin darnos cuenta, ¿no? Y si a eso le acompañamos una música religiosa que conocemos relajante, ¿no? No de las, digamos, de alabanza, que más bien nos despiertan, sino otras como más armonizadas, como para la noche antes de dormir, con mayor razón vamos a entrar en estados que nos va a permitir descansar y dormir, ¿no? Ahora vamos a hacer la versión de la respiración diafragmática, transpersonal, ¿sí? Que es la que yo les recomendaría que la practiquen con las personas, con ustedes mismos, pero también con las personas con las cuales ustedes les brindan consejería, psicoterapia, acompañamiento, facilitación o consuelo espiritual y emocional, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer solamente 10 respiraciones, ¿ya? Pero para que conozcan la variante transpersonal, la variante psicoespiritual que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. Entonces igual, ponemos la mano en el pecho, ponemos la otra mano en la base del estómago, ¿no? Cerramos los ojos y a la cuenta de 3 vamos a comenzar con la respiración diafragmática a mi ritmo. A ver, 1, 2, 3. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos vida, inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos oxígeno, inhalamos vida. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos vida, inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos vida, inhalamos a Dios. Dios está con nosotros. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos vida, inhalamos Dios. Dios está con nosotros. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos vida, inhalamos Dios. Dios está con nosotros.
Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos vida. Inhalamos Dios. Dios está con nosotros. Inhalamos. Exhalamos. Hacemos una última inhalación. Inhalamos vida. Inhalamos Dios. Dios está con nosotros. Retenemos. Exhalamos. Sentimos la presencia de Dios en nosotros. Nos sentimos armonizados con su presencia en y con nosotros. Damos gracias. Bajamos las manos. Abrimos los ojos. Bueno. Creo que hoy día ya he hablado ya bastante, ya 45 minutos. Me gustaría que pudieran abrir los micrófonos y compartir sus preguntas y sus vivencias también. ¿Cómo se han sentido al practicar la respiración diafragmática? Si ya conocían este ejercicio. También si han conocido personas que han tenido cuadros de ansiedad o depresión en estos últimos 2 años, disparados o generados por esta pandemia, el COVID-19, en fin, como que podamos entre todos compartir, ¿no? ¿Le parece, Pastor Arturo, que pasemos esta fase de abrir los micrófonos a todos? Claro, claro, yo creo que el poder escuchar y el que nos pueda acompañar con algunas preguntas, estoy seguro que hay preguntas para poder retroalimentar. Adelante, adelante, doctor. Muy bien, ¿quién se anima? ¿Quién quiere abrir el micrófono y no sé, compartir su experiencia, hacer una pregunta? Sí. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, Yasmín Rincón, con mucho gusto, te escuchamos. Bueno, esta parte de la respiración me parece algo fundamental, ya que pues al estar armonizando nuestra respiración, nuestro cerebro empieza a segregar las sustancias calmantes, regenerantes y pues renovadoras para nuestro organismo. Nada más que pues aquí acabo de aprender algo nuevo con esto de la respiración, lo de retener un momento el aire, porque yo las hacía inhalo y exhalo únicamente por la nariz, pero no hacía esa parte de retener, y ahorita que lo estaba practicando noté que hay como un poquito más de calma y se siente otra sensación, el retener un poco el aire y después sacarlo. Y pues una preguntita aquí que tengo, lo de la respiración transpersonal, nada más escuché donde dice inhalamos, retenemos y exhalamos, pero la otra parte no la escuché. ¿Cómo se aterriza esta respiración? Y cuando nosotros estamos dirigiendo a otra persona que nos ha pedido apoyo, que se siente como ciertamente abandonado, empezamos diciéndole que está respirando vida, ¿sí? Que el oxígeno le trae vida a su vida, ¿sí? Y luego de que está entrando en ese estado de reconocer que oxigenarse y respirar de esta manera le trae vida a su organismo, luego de eso, de unas cuantas respiraciones de eso, también le hacemos tomar conciencia de que está inhalando y está en presencia de Dios, que también Dios está en él y que está esa energía y ese aire, ese oxígeno, que es parte de la creación, está entrando en él como una manifestación divina de Dios, ¿sí? Claro, yo he hecho un texto muy corto, ¿no? Porque es como respiración, pero esta es como que la explicación que hay detrás, ¿no? Estoy respirando energía divina, estoy respirando y sintiendo la presencia de Dios en mi vida, en mí mismo, ¿no? Al hacer este tipo de respiración. Entonces, esa es una variante transpersonal, psicoespiritual,
para que la persona no solamente Ajá. sienta que está calmándose, sino que además se está fortaleciendo con la presencia de Dios en su vida, ¿no? A través de la respiración. Sí, y así entramos en otro estado de conciencia, ¿no? Ya con la respiración profunda. Tal cual, Sí. exactamente, Muy Yami. bien. Gracias por tu Sí, aporte muchas y por tu gracias. reflexión. Miren, hay autores que dicen que hay Gracias. 200 formas diferentes de respirar. Y es posible que ustedes revisen en YouTube o en Google y van a encontrar distintas formas. Todas son valiosas. Yo solamente les quiero compartir esta, que esto tiene reconocimiento desde la ciencia psicológica como esto que logra disminuir los síntomas de la ansiedad, el estrés y la depresión. Entonces, para ese tipo de problemas que son los más comunes, digamos, en problemas de salud mental, esta herramienta sencilla, digamos, porque no es muy complicada, nos permite abordar y ayudar y acompañar a las personas en sus momentos de crisis de este tipo, de miedo o tristeza, expresados en ansiedad o ataques de pánico o en depresión. Lo que sí es cierto es que para que tenga un efecto duradero, uno tiene que practicarlo 2 o 3 veces al día. Estamos hablando de 3, 4 minutos en la mañana, al mediodía, en la noche, y por lo menos durante 3 semanas. O sea, tampoco es magia, ¿no? De que yo hago esa respiración y ya se me fue la ansiedad, no. O sea, yo hago la respiración y de repente la persona dice, me siento bien. Y de repente al día siguiente, le viene el ataque de pánico. Bueno, sí, pues, tiene que hacerlo todos los días. Y lo que puede pasar es que de repente sí le viene el ataque de pánico, pero ya no le viene con tan intenso, le dura menos, o el ataque de pánico se comienza a espaciar, o la crisis de ansiedad se espacía, ya no le da una vez a la semana, sino le da cada 15 días, hasta que llega un momento en el cual ya comienza a desaparecer. Entonces, para lograr bajar los síntomas y lograr espaciarlos hasta que lleguen a desaparecer, hay que incorporar este tipo de respiración por lo menos 3 semanas hasta 6 semanas. Y por eso el acompañamiento es importante, ¿no? O sea, se le da la indicación y se le dice, bueno, nos volvemos a ver dentro de una semana en consulta, en consejería, se le escucha las cosas las tribulaciones, las cosas que le preocupan, y luego se vuelve a hacer el ejercicio con él como modelaje, porque las personas aprendemos por modelaje. Si yo le explico y le digo, hay que hacerlo de esta manera, pero no hago el modelaje como yo he hecho con ustedes, la persona no lo va a internalizar. Tenemos que hacer en una parte de la sesión por lo menos 5 o 10 minutos de práctica conjunta para que vea el modelaje. Y luego hacerle el acompañamiento. De repente ahora tenemos la fortuna en las redes sociales, ¿no? Te mandamos un WhatsApp cada día. ¿Cómo te va? ¿Has hecho tu respiración hoy día? No te olvides de hacerla. Si no la has hecho, todavía puedes hacerla. Porque también como que no estamos acostumbrados y estamos en la vorágine de lo cotidiano, las personas se olvidan, se les pasa, ¿no? Entonces, si no lo hacen permanentemente 2, 3 veces al día durante 2, 3, 4 semanas, el impacto no se va a sentir como debiera ser. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Muy bien, sí, pues Lupita Lara o Juan Díaz, ¿quién quisiera participar? A ver, Lupita Lara. A ver, creo que abrió el primer micrófono, Lupita. Ahorita, permítame tantito. Sí. Aquí los vi primero. Adelante. Sí, no, pues muy a gusto con este ejercicio de respiración. Yo la verdad sí lo practico muy seguido, este ejercicio, pero hoy aprendí lo que es transpersonal, o sea, me gustó la parte transpersonal. Y sí, puedo decir que sí se experimenta una sensación de calma. Me encantó la explicación también, muchas gracias, de lo que es la diferencia entre la ansiedad y la depresión. Está muy bien marcada la diferencia. Una tiene que ver con esa preocupación por el futuro y la otra con la preocupación por el pasado. La verdad, muchas gracias. Me gustó mucho la explicación. Gracias, Lupita, por tu aporte, ¿no? Sí.
Muchas gracias. Adelante, Juan, ahora sí. Disculpa. Muy buenas noches. Primero que nada, muy impactado porque tenía una idea de lo que era este ejercicio, pero en realidad no lo había aterrizado en el área transpersonal. Me sucedió un caso con una persona que había perdido a un ser querido en un accidente, el niño muere, y entonces a causa de esto, la señora de repente se desplomaba. Miraba la fotografía o entraba en ataque de ansiedad, de pánico, y se desplomaba completamente desmayada. Cuando la estábamos atendiendo, empezó a entrar en crisis cuando empezamos a platicar acerca de cómo sucedió el accidente con el niño, y la llevé a este ejercicio para que pudiera terminar el proceso, y sin haber conocido lo de lo transpersonal, yo empecé a llevarla a ella a que respirara y empecé a decirle cómo Dios empezaba a entrar a través de el oxígeno y pasaba por sus pulmones y pasaba, llegaba hasta su corazón, llegaba a su cerebro, y cómo empezaba a ver esa conexión dentro de ella. Y sorprendente porque mientras estuvimos haciendo el ejercicio no se desmayó y de ahí en adelante dejó de desplomarse. Entonces ahora me doy cuenta de que pues hice lo correcto. Gracias, doctor, por esta explicación, me ha ayudado bastante. Qué bien, Juan. Mira, qué bonito que tu testimonio que estás dando, ¿no? De una persona que le has ayudado, que tenía un dolor muy fuerte por una pérdida. Nosotros esperamos que, bueno, que nuestros padres se vayan, nuestros abuelos se vayan, ¿no? Pero que nuestros hijos se nos adelanten, eso es un dolor especial, ¿no? Es difícil de superar, ¿no? Entonces, claro, la persona, esta señora contigo estaba, cuando comenzó a recordar el trauma, la pérdida de su hijo, comenzó a entrar en estado de ansiedad y con esta respiración, pero a la vez dándole esta connotación mucho más profunda, ¿no? De que Dios está en ella, con ella, acompañándola, y que está entrando en todo su organismo, ¿no? Que su cuerpo, su ser es un templo de Dios, ¿no? En fin, esto ya cada uno de ustedes sabe cómo abordarlo, ¿no? Esto va dando como una mayor sensación de armonía y tranquilidad y va dando una fortaleza, ¿no? Es diferente que yo me enfrente la vida con mis propios recursos, que ya es bastante, que además sienta que estoy acompañado por Dios y por lo que significa Él en mi vida, ¿no? Esa es como una sensación que me da un respaldo mayor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la psicoespiritualidad o la psicoterapia transpersonal, incorporar esto como tú lo has hecho muy bien, con mucha intuición y mucha sabiduría, esto ayuda muchísimo a las personas que están pasando por momentos de desolación. Así que no puedo más que felicitarte, Juan Díaz, por lo que has hecho y lo que como aprendizaje nos estás transmitiendo a todos, ¿no? Para incorporar en nuestra labor. Muchas gracias. Sí, bueno, como estamos escuchando, se van a ir dando cuenta que hay muchas prácticas que tenemos nosotros a través de nuestra fe cristiana que hemos venido desarrollando, pero que no teníamos como este conocimiento, ¿no? A través de lo transpersonal. Por eso es que lo transpersonal va muy, muy ligado, muy de la mano a esta parte espiritual. Y también tenemos a la psicóloga Moni. No sé si quisiera darnos alguna aportación también. Adelante. Bueno, aparte de psicóloga, también pastora y docente también con nosotros en el instituto. Adelante, pastora. Sí, hola, buenas noches. Bueno, encantada con la respiración, que ya me quería quedar dormida. Gracias, maestro. Sí, muy rico. Quiero preguntarle al maestro, al inicio empezamos a retener, pero después ya no se retuvo cuando se hicimos las 20. Esto es parte de la dinámica. En realidad, cuando se habla de respiración diafragmática, hay varias variantes, ¿no? Que plantean inhalar en 4 pasos, retener 3, exhalar en 4, en fin.
yo la verdad que prefiero no complicarnos con estas cosas, porque a veces no, cada organismo es diferente, ¿no? Yo como mido más de 1,80 m, tengo como más capacidad torácica que otras personas que 1,60 m, entonces de repente inhalo más tiempo que otros y se genera un desorden con ese tema de los números, ¿no? Entonces, pero en realidad la lógica es inhalar, retener, exhalar, retener y volver a inhalar, retener, exhalar y retener. Si de repente esas 20 inhalaciones y exhalaciones en algún momento al final lo hice un poco más rápido, no debería ser así, ¿ya? Entonces, buena la aclaración que hace Pastora. En realidad lo que hacemos es inhalamos lentamente lo más que podemos, retenemos 1 o 2 segundos, no mucho más, pero 1 o 2 segundos, exhalamos todo lo que el organismo nos permite exhalar, retenemos 1 o 2 segundos y volvemos a inhalar. Y ahí vamos entrando como en un ritmo, donde cada organismo va como encontrando su propio ritmo y vamos a sentir como que la tranquilidad y la calma nos va acompañando, y cuando terminamos de hacer esas 20 respiraciones vamos a sentirnos con mayor tranquilidad y calma. Las sensaciones de miedo o de tristeza bajan y nuestra mente se clarifica y podemos ver las cosas con mayor precisión, digamos, porque estas emociones ya nos están, digamos, obstruyendo el pensamiento, y además, como nos produce tranquilidad y calma, si lo que necesitamos es dormir, podemos dormir. Si necesitamos descansar, podemos descansar. O si necesitamos activarnos para hacerlas, porque estamos saliendo de una depresión, activarnos para hacer las cosas mejor, nos vamos a activar. Algunas personas, al hacer la respiración diafragmática, van a entrar en estados de como relajación, como para dormir. Y otros más bien como que se van a activar, ¿no? Y sobre todo las personas que padecen depresión van a sentir como una leve activación, ¿no? Entonces, lo que en realidad lo que produce es una armonización, una armonía entre espíritu, cuerpo y pensamiento, la parte cognitiva, ¿no? Y también las emociones. Muchas Muy gracias. interesante, muy interesante. Con algunos pacientes, que voy a llevarlos a una fantasía dirigida, así le llamo yo. Pues primero llevo a cabo esta respiración. Hay personas que les cuesta mucho trabajo concentrarse y encontrarse a sí mismas. Generalmente cuando es la primera vez que lo hacen. Algunas otras se marean, sienten mareo. Entonces, pero ya cuando la persona lo está practicando, pues se le facilita, ¿verdad? En una ocasión, estaba un paciente y ahorita que usted comenta lo transpersonal, lo espiritual, es el aire, el neuma, espíritu, hay una conjugación, una armonización, creo, todo esto. Y yo me sorprendí porque ese paciente, pues, es un pastor. Y cuando él empezó a hacer estas inhalaciones, empezó a sentir la presencia de Dios. Empezó a hablar en lenguas, la glosolalia, nosotros en nuestras iglesias, pues era el Espíritu Santo, y tuvo esa conexión, así muy rápido, pero a través de la respiración. Y ahorita que usted lo está mencionando, recordé y dije, oh, wow, ok. Ahí está, ¿no? Muy interesante. Bien. Gracias, Pastora, por ese testimonio también, ¿no? Como cada ser humano tiene distintos dones, ¿no? Entonces, en el caso de este pastor, entró en estados de tranquilidad y calma, y también se conectó con niveles de trascendencia y comenzó a hablar en lenguas, en fin, y ya en dones que él ha recibido, ¿no? Que no necesariamente todos tenemos, ¿no? Cada uno tiene distintos dones, y bueno, en él se activó eso y en buena hora, ¿no? Sí, eso puede pasar también, ¿no? Cuando las personas tienen esos canales espirituales tan abiertos,
rápidamente pueden entrar en esos niveles bueno, que a veces a otros que que no los tenemos nos sorprende, ¿no? Nos sorprende gratamente. Muchas gracias. Sí, tenemos al pastor David Rodas también de Guatemala. Pastor David, no sé si quisiera hacer algún comentario, tuviera alguna pregunta. Adelante. Gracias, pastor. Espero me escuchen. Viera que voy manejando. Desde que empezó la charla he venido manejando. Un abrazo para ustedes. Quisiera preguntarle al doctor dos preguntas. Espero no ser muy amplio. La primera, sé que lo transpersonal como terapia a veces no agrega fármacos, sino es en sí la terapia la que se maneja. Porque hay fármacos farmacodependientes, ansiolíticos y todo eso. ¿Ahí recomendaría alguna medicina, en el caso natural, para ayudar a la terapia contra la ansiedad? Esa sería la primera pregunta. La segunda, yo he estudiado neurociencias en su momento, neurolingüísticas, PNL. ¿Hay alguna relación entre neurociencias, neurolingüística y lo transpersonal? ¿O son dos cosas completamente diferentes? Un abrazo hasta México. Saludos desde Guatemala. Gracias, pastor, David, por sus comentarios y sus preguntas. Mire, la programación neurolingüística es una corriente que ha surgido en los últimos 20 años, que brinda una serie de herramientas muy prácticas para manejo de situaciones de salud y de desarrollo y crecimiento personal, ¿no? Entonces, son bienvenidas, digamos, y son herramientas que yo creo que toda persona que quiera trabajar en facilitación y acompañamiento y consejería debería conocer. Pero no necesariamente todas las herramientas de programación neurolingüística son de corte transpersonal, ¿no? Las herramientas de corte transpersonal, todas las distintas escuelas tienen como una especie de subrama transpersonal, ¿no? Pero no la han desarrollado tanto, ¿no? Pero la psicología transpersonal lo que se plantea es, más bien, como una corriente propia, es lograr que la persona se abra a los estados ampliados de conciencia, ¿no? Los estados ampliados de conciencia son esos que nos permiten, por ejemplo, hablar en lenguas, como mencionaba la pastora Mónica con ese pastor, por ejemplo. O sentir fuertemente la presencia de Dios en nuestras vidas, que algunos hasta lo puedan ver, otros lo puedan tocar, otros lo puedan sentir energéticamente, o lo puedan sentir vivencialmente, ¿no? Ese plano, digamos, que distintos testimonios personas dan, tiene que ver con que la conciencia se amplía más allá de lo que normalmente la utilizamos, como ahora, por ejemplo. Ahora estamos utilizando la conciencia, pero con razonamiento lógico. Pues llega un momento en el cual como que nuestra conciencia logramos entrar en ampliaciones. Por ejemplo, en las ceremonias de sanación, por ejemplo, ¿no? O en las ceremonias de alabanza, ¿no? Cuando las personas entran en estados de trance, ¿no? Ahí estamos hablando que se están generando estados ampliados de conciencia. Entonces, eso que pasa en el ámbito, digamos, de ceremonias religiosas, también pasa a veces en esferas que no son estrictamente religiosas, a veces pasa en planos cotidianos, ¿no? Entonces, la psicología, la psicoterapia transpersonal estudia esto y además considera que dentro del tratamiento de las personas que tienen problemas de salud mental, hay que incorporar la esfera de lo espiritual, que la esfera de lo espiritual no es algo ajeno y que si no se incorpora, la persona a veces no llega a la sanación completa, ¿sí? Entonces ese es el aporte de esta corriente, que si yo como psicólogo o como terapeuta o como consejero quiero realmente que la persona salga totalmente liberada de sus traumas psicológicos, sus problemas psicológicos, tengo que también incorporar la dimensión espiritual.
Y algunas técnicas de programación neurolingüística me tocan el tema espiritual, pero la mayoría de las técnicas que se aprenden, que son muy útiles y vale la pena formarse en programación neurolingüística, no necesariamente incorporan la dimensión espiritual, ¿no? Ahora, la primera pregunta, Arturo, que mencionó el pastor David, ¿cuál fue? La primera parte de su inquietud. Sí, lo que nos comentaba él acerca de los fármacos. Ah, bueno, sí, ya sí, me había... hay algunas personas que, digamos, que no es suficiente el tratamiento con psicoterapia, con consejería o con acompañamiento espiritual. A veces las personas como que tienen cuadros muy profundos porque tienen problemas que tienen su origen tal vez en la niñez, en la adolescencia y que eclosionan en la adultez, pero tienen pues varias causas que lo originan y a veces el que un médico o un psiquiatra, porque eso no lo hacen los psicólogos, al tratamiento psicoterapéutico de consejería o de facilitación y acompañamiento psicoespiritual, se le recete algún medicamento que ayude a salir de la depresión o de la ansiedad en buena hora, ¿no? Pero para eso, esa parte del uso de psicofármacos ya es como que tarea de los psiquiatras o de los médicos. La psicoterapia transpersonal no está peleada con la ciencia médica. O sea, a un tratamiento psicológico transpersonal puede verse reforzado y acompañado cuando se requiera de medicación de psicofármacos, ¿sí? Pero claro, si podemos hacerlo sin el uso de psicofármacos, en buena hora. Y además hay, como creo que mencionó el pastor David, hay otros, digamos, sustancias que no son psicofármacos, que son más naturales, orgánicas, que también, o como dicen los fármacos naturales, como dice Horacio en el chat del Zoom, que también podemos utilizar. En el Perú, por ejemplo, tenemos una planta que creo que acá también debe haber, que se llama la valeriana, que tomando té de valeriana, por ejemplo, en las noches, baja mucho la ansiedad y permite descansar. O la manzanilla, ¿no? Té de manzanilla, ¿no? O la combinación de té de manzanilla con valeriana y tomillo, por ejemplo, ayuda a relajar la mente, el cuerpo y que las personas puedan descansar, dormir. Porque una de las cosas importantes cuando las personas tienen ansiedad, depresión, estrés, es lograr que puedan descansar por lo menos 8 horas, que es lo que el organismo de un adulto requiere, ¿no? Si es adolescente puede ser un poco más, 9, 10 horas, pero digamos que el estándar es 8 horas. Entonces, usar estas plantas naturales también son bienvenidas, ¿no? Pero a veces hay que recurrir a los psicofármacos y para eso hay que conversar con los especialistas, que son los médicos, neurólogos, psiquiatras que pueden apoyar en esto, ¿sí? En la medida en que sea necesario, ¿no? O sea, no hay que cerrarnos a ninguna puerta que la ciencia nos está abriendo, ¿no? Que complemente lo que nosotros estamos haciendo con respiración diafragmática transpersonal, ¿no? Muy bien. Pastora Luz María, no sé si quisiera darnos alguna aportación, alguna pregunta. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias al doctor por esa muy buena explicación que nos ha dado y recomendaciones. Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta. Él empezaba la plática cuando decía que una de las características de la ansiedad es que no se puede reconocer la causa. Aparece en cualquier momento cuando aparentemente todo está bien. Porque bueno, se hablaba de cuando hay una pérdida, o sea, que están en duelo o fue una pérdida repentina o hay situaciones que sí se detecta la ansiedad y bueno, ahí ya se trabaja sobre eso, pero cuando no se detecta la causa, porque por ejemplo ahorita
encontramos muchos jovencitos estoy hablando de nivel preparatoria, nivel medio superior, de 15, 16, 17 años que tienen ansiedad. Y pues son jovencitos que aparentemente están bien. Entonces, mi pregunta va que si en lugar de enfocarnos en la causa, se enfoca uno en la estrategia para ayudarlos, o si tenemos que enfocarnos y buscar la causa para poder sacar esa ansiedad. Obviamente, como las herramientas que nos acaba de dar, como la respiración, como herramientas como programación neurolingüística, y bueno, quienes conocemos la parte espiritual en las cosas que estamos en las cosas de Dios, pues todo eso lo utilizamos y apoyamos a las personas. Pero esa es mi pregunta, que si nos enfocamos en la causa o nos enfocamos en la estrategia. Gracias, Pastora Luz María. Sí, la respiración diafragmática lo que nos va a permitir es que activar los recursos que la persona tiene. O sea, estamos trabajando por la parte de los recursos saludables. Estamos activando esos recursos saludables. Entonces, la persona al comenzar a armonizar su respiración, comienza a activar toda serie de herramientas internas o habilidades o capacidades que tiene que están dormidas o están bloqueadas, ¿no? Pero en paralelo tenemos que trabajar, porque la sesión puede durar 60 minutos y explicar y enseñar la respiración diafragmática y practicarlo puede durar 10 o 15 minutos. ¿Qué hacemos en nosotros 45 minutos? Que tenemos, si es que hemos programado 60 minutos de sesión. Nosotros 45 minutos trabajamos los problemas y las causas, como usted menciona, ¿no? Entonces una cosa no excluye la otra, sino más bien se complementa. Porque también obviamente la persona que siente miedo, tiene ciertas inseguridades, tiene de repente algún origen que podemos encontrarlo, ¿no? Porque hay como situaciones muy complejas y variadas, o también puede tener un nivel de inseguridad que tiene que ver con su self, con su ser, con su autoestima, que también podemos como ir detectando y encontrando y viendo para resolverlo, ¿no? O de repente ir encontrando todas las cosas que le generan preocupaciones y que la persona comienza a desarrollar creencias limitantes o pensamientos limitantes, ¿no? Pero como que esa es otra parte, digamos, donde el cual también se puede trabajar, ¿no? Cómo desmontar pensamientos o creencias limitantes que puedan tener, que estén bloqueando al ser humano. Pero por ahora que he querido enseñarles esta herramienta, ¿no? Y de repente en otro momento podemos trabajar otras herramientas que ayuden a trabajar temas de ansiedad y depresión, ¿no? Pero no quería que esta sea solamente una conversación teórica sobre ansiedad, depresión, estrés y como que de diagnóstico, sino también brindarles algo que se lo lleven como algo útil para su práctica cotidiana, ¿no? Gracias. De nada. Muy bien, pues vamos a aprovechar una última pregunta para ir cerrando, ir concluyendo. Nissen, no sé si tuvieras alguna pregunta, alguna aportación. Adelante, Nissen de Nueva Orleans. Adelante. Sí, a ti, Nissen, abre el micrófono. Sí, ¿verdad? Bueno, buenas noches, antes que todo, a cada uno de ustedes. No sé si tendrá algo que ver lo que le diré, pero es de la respiración, acerca de la respiración. A mí me pasó acá en un puente que tiene unas 24 millas. Entonces, no sé si lo conoce usted también, va. Pero entonces, ahí controla la policía la velocidad y todo eso. Pues una vez se me pegó un policía como por 8 millas más o menos detrás de mí. Y yo en ese tiempo pues
no cargaba licencia. Y pues yo me puse bien, me entró una cosa, un miedo, nervio, me sentía, bueno, pues yo creo que sudaba. Y entonces, eso, la respiración por inercia, no sé cómo me vino. Y empecé a respirar, inhalar y estar y diciéndome a mí mismo, todo va a estar bien, ¿va? Todo va a estar bien. Y de esa manera, ya cuando llevábamos como unas 5 millas que él iba detrás de mí, ya me relajé y bueno, dije yo, lo que sea, pero ya entonces como que me volvió a la normalidad. Pues le digo que yo sudé helado. Usted sabe que las autoridades aquí como son, ¿verdad? Entonces, la policía como es, ¿no? Entonces, ahorita que me decía el profesor de la respiración, me acordé de ese momento yo que la respiración, el respirar, cómo me sentí libre, relajado, o sea que una sensación enorme porque me tranquilizó completamente, mi cuerpo como que volvió a la normalidad. Sí, y ahorita que hacíamos eso, ciertamente qué importancia es a veces herramientas que uno a veces no le presta mucha atención, ¿verdad? A nivel espiritual, por decirlo así, pero qué importante es para poder ciertamente ayudar a las demás personas, tener el conocimiento. Ahora nosotros de lo transpersonal que no conocíamos eso, pues. Y es que escucha, pues verdaderamente pues es una herramienta para que la tengamos nosotros al pendiente, ¿verdad? Así es que Dios me les bendiga y un abrazo desde acá. Gracias, Nissen. Gracias, Nissen. Bueno, quiero aprovechar el aporte de Nissen para agregar algo a lo que estábamos conversando, ¿no? Yo les había hablado de poner la mano en el pecho y en la base del estómago, pero eso lo hacemos cuando estamos con nuestro consultante o cuando estamos a solas nosotros y queremos hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Pero yo puedo hacer la respiración diafragmática sin tener que poner la mano en el pecho y en la base del estómago y con los ojos abiertos. A veces pasa de que uno va a empezar una ceremonia, ¿no? De repente al pastor Arturo le ha pasado, y de repente se pone uno nervioso y dice, pero ¿por qué me pongo nervioso? Yo cuántas veces he hablado en público, pero ya, no sé, pasó algo y uno está nervioso. Y uno es un pastor o una pastora con años de experiencia y se ponen de la nada nervioso. Bueno, y está rodeado de gente, entonces si yo me pongo la mano en el pecho, en la base del estómago, cierro los ojos, la gente dice, ¿qué le pasó al pastor, la pastora, no? Entonces lo puedo hacer con los ojos abiertos, ¿no? Como hizo Nissen, que estaba manejando, comienzo a respirar suave, ¿no? Y me voy armonizando y esa sensación de inseguridad pasa y ya sigo haciendo lo que tengo que hacer, ¿sí? 1 minuto, 2 minutos, voy a sentir que me voy armonizando. Entonces yo puedo hacer la respiración diafragmática con los ojos abiertos, con las manos no en el pecho ni en el estómago, sino al costado de mi cuerpo, de la manera como lo hemos venido haciendo, y tranquilamente, volver a entrar a estados de paz y calma y de lucidez, que es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, un gusto de compartir, Arturo, y gracias por la invitación. Sí, profesor, pues bueno, gracias por haber aceptado este tiempo y bueno, vamos a estar en contacto también aquí con todos ellos. Fíjense que el estar ampliando nuestro conocimiento y más adelante también ir aprendiendo la diferencia, ¿verdad? De conciencia sin S y conciencia con S. Todo esto pues nos va a nosotros únicamente fortalecer muchas de las prácticas que nosotros ya venimos desarrollando, pero que a veces, como ahorita lo que estamos, las participaciones de ustedes, cosas no tanto que vamos descubriendo, sino que ya en su momento las habíamos hecho, pero que no teníamos probablemente el conocimiento o el nombramiento, la metodología
pero bueno, por lo menos hoy ya nos dimos cuenta que la glosolalia nos lleva a estados ampliados de conciencia, que es son palabras psicológicas, transpersonales, pero en nuestro léxico cristiano, pues lo podríamos interpretar de otra manera, ¿verdad? Pero creo que toda esta riqueza de las palabras, de enriquecer ese léxico y de estar entrando a esta parte educativa, formativa, y que nos está metiendo también a la esfera educativa con el conocimiento que tenemos, pues nos va a abrir la puerta para el día de mañana atender a otras personas que no solamente serán de la iglesia, pero entraremos a la esfera política, entraremos a la esfera social, educativa, a las artes, con mucha más fuerza, pero ya ahora con un conocimiento de cómo a través de la ciencia lo nombran, quizás haciendo a un lado el vocabulario que tenemos en la práctica cristiana, pero ahora enriqueciendo, ¿verdad? Nuestro léxico, que sabemos que al final de cuentas tiene que ver con lo mismo, pero con otro vocabulario. Agradeciéndoles que hayan tenido este tiempo de que se conectaran, y pues también al doctor por este tiempo y sobre todo compartir este rico conocimiento, ¿verdad? Paxeli, no sé si puedas apoyarnos para poder cerrar y que nos ayudes a hacer una oración y así podamos cerrar y terminamos como lo hemos hecho en las clases anteriores. ¿Estás por ahí, Paxeli? Amén, amén, hermano, aquí estoy. Muchísimas gracias. Pues si gusta, vamos a orar, hermano. Amén. Adelante. Y muchísimas gracias por toda la información, muy productiva, y sin duda alguna, son herramientas que nos seguirán siendo muy útiles. Muchísimas gracias al maestro que nos impartió el día de hoy, a usted por todo su apoyo que nos ha estado dando durante todo este tiempo. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por la sabiduría que procede, Señor, de lo alto, pero sabemos que tú capacitas hombres y mujeres, Señor, en conocimiento, en inteligencia, en capacidades, Señor, para instruir a tu pueblo, para instruirnos a nosotros como seres humanos productivos, Señor, como seres humanos que queremos ser útiles, Señor, para la sociedad, Padre, en cualquier esfera que nos manejemos, Señor, que sea tu presencia la que nos conduzca, Señor, para el bienestar, Señor, y la sanidad, Señor, del espíritu, del alma y del cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, que tú seas exaltado sobre todas las cosas, Señor. Guarda nuestro espíritu, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más y más tus propósitos, Señor, y que nosotros podamos cumplir fielmente, Señor, con el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, a cada hombre, cada mujer, Señor, que nos han impartido, Señor, que se han dado la tarea de prepararse, de documentarse cada día más y más, Señor. Creemos, Señor, que tuya es la gloria, que tuya es la honra, Señor, pero la disposición de su corazón, Señor, bendito seas porque tú también la honras, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de todos nosotros, Señor, por nuestras familias y por todos los medios, Señor, que tú pones a nuestro alcance, Señor, para seguirnos capacitando, Señor. Bendito sea para siempre tu nombre. Te damos la gloria, te damos las gracias. Muchas gracias, precioso Jesús. Amén.